A ver, adelante, doctor. Bueno, de los aferentes, Sí. bueno, estos nos van a permitir recopilar información, tanto del medio externo e interno. Recopilar. Entonces, bueno, yo le pondría otro término en vez de recopilar, captar, ¿no? Captar parte de los estímulos, como comentaba. Bueno, captar. Doctor Hernández, Pues se clasifican en generales y especiales. medio interno y también comentó medio externo, ¿verdad? El medio interno, medio externo. Comentaba que se clasifica en qué? En generales y especiales. General y especial. Ahorita vamos viendo cada uno de estos. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta aquí? Captar, dice medio interno, medio externo, la clasificación, esto es parte de la clasificación, pero dentro de su definición, ¿qué más nos falta? Nada más es captar los estímulos, doctora Moguel. Bueno, también, por ejemplo, van a ver de tipo somático, que estos son para la visión, audición Somático, audición y visión. y el equilibrio, y vamos a tener, Bueno, ¿mande? eso es parte de la clasificación que ahorita vamos a ir viendo, pero dentro de su definición, ¿cómo lo definiría? Sería Sí, doctor cap- Alan. captar y transmitir los impulsos Uno es captar. ¿Transmitir hacia dónde? se me ocurre que hacia, pues, vías superiores, O sea, ¿y esas vías superiores dónde serían? eh, pues en neuronas, no, motoras no, neuronas pues superiores, ¿no? Con funciones superiores. No O- sabría cómo definirlo bien. entonces, uno es captar la información. No solo captar, ¿qué señal llevan estas? Ya nos comentaron aquí algunos estímulos, ¿no? Que la visión, el equilibrio, la audición. ¿Qué tipo de información es esta, doctores? ¿Y cómo la captaría la neurona? Ya vimos nosotros en la unidad uno que es el potencial de acción. Y el potencial de acción es un estímulo eléctrico. Tal cual así llega la señal eléctrica directamente a la neurona, doctores. ¿O qué tiene que haber previo? Me imagino que tiene que haber como que una conversión de diferentes tipos de energía. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, a eso lo vamos a conocer como traducción. De hecho, cuando ustedes están estudiando un idioma, ¿no? Traductor, hay un traductor ahí que les convierte el idioma en español al inglés o viceversa o en algún otro idioma. Aquí también va a pasar lo mismo. El tipo de señal que va a llegar del medio externo tiene que sufrir una traducción de esa señal, porque ese lenguaje que va a venir del exterior, doctores, no lo va a comprender nuestra neurona. ¿Cuál tiene que ser ese lenguaje que entienda? Un lenguaje de tipo eléctrico, porque si no, no lo va a poder interpretar y, como decía el doctor Alan, llevarlo hasta la corteza. Entonces, bueno, es uno, la traducción, pero antes de la traducción, pues está la captación, luego sí, la traducción y luego sí, lo que es la integración. Entonces va a ser todo este conjunto de aparatos, de sistemas que van a tener la propiedad de captar los estímulos externos e internos, porque no solo son los externos, también los internos, seleccionar esta información, traducirla e integrarla en un tipo de información sensorial. Entonces, vamos a tener aquí algunos aspectos importantes. Comentaban de los sistemas aferentes, los vamos a clasificar en dos, decían general y en especial. Me pareció que la doctora Moguel dijo que dentro de los generales estaba la visión y la audición, pero ¿eso es cierto? ¿O yo lo entendí mal? Doctora Son Moguel. especiales. Ah, ok. Sí, entonces, dentro de los especiales, ¿por qué quedamos que eran especiales, doctores? Cuando vimos la clasificación y todo esto de aferente somático, aferente vegetativo. Porque decíamos que solo van a ser en ciertas partes, como por ejemplo el ojo,
se dedica solo a la visión, no podríamos ver con la mano. Ok, bueno, y además de que tiene ciertos receptores, aquí ya hablamos de algo, un tema específico, receptores para captar ese tipo de estímulos. Entonces, ¿qué función va a tener este receptor, doctores? Receptor. De hecho, va de la mano de lo que comentábamos hace ratito. El receptor. ¿Qué es un receptor? Pues va a captar el estímulo primeramente, o sea, va a ser el primero en recibirlo. Entonces va a ser esta estructura, ¿no? Precisamente que va a captar un estímulo externo, un estímulo interno. ¿Y qué es lo que va a hacer? Además de captarlo. ¿Traducirlo? Traducirla, ¿no? Precisamente lo que hablábamos. Va a cambiar el lenguaje del que viene ese estímulo. Si viene un estímulo de tipo químico, lo tiene que cambiar a uno eléctrico. Si viene un estímulo de tipo mecánico, lo tiene que pasar a uno eléctrico, para que nuestra neurona ahora sí capte esa señal y la pueda llevar a integrar al sistema nervioso. Ok, entonces dentro de los especiales entró esto porque hay ciertos receptores específicos. Entonces, uno de estos van a ser la visión, ¿no? Comentaban los especiales, la visión. ¿Qué más dentro de lo especial? El gusto y el olfato. El gusto y el olfato. Bueno, acá nada más para decir, la visión pues son estímulos visuales. El gusto y el olfato, ¿qué tipo de estímulos serían, doctores? Químicos. Exacto, entonces químicos van a ser otros, químicos, el olfato y el gusto. ¿Qué más nos falta? Audición. Audición y falta otro. Equilibrio. Equilibrio. Exactamente, ¿no? Equilibrio. Todos estos, doctores, tienen receptores específicos que ya veremos en esta unidad. Visión, audición, equilibrio, olfato y gusto, que son los especiales. Ahora, si nos vamos a las propiedades generales, sensitivas generales, ¿cuáles van a ser estas? ¿Cuáles son estas generales, doctores? Dolor y tacto. Bueno, vamos a clasificarlo en somático, a su vez, somático y visceral. Ahora sí, dentro del somático, ¿qué podemos encontrar? El movimiento. ¿Cómo movimiento? Movimiento voluntario. Acuérdense que estamos viendo aferente, ¿no? Ahorita. Sistema aferente. No estamos en eferentes. Aferente. Entonces tacto y presión. Entonces, tacto, presión, ¿qué más? Temperatura ¿Qué más? y propiocepción y dolor. Dolor. Sí, dolor, tacto, presión, temperatura, propiocepción. Están dentro de nuestras propiedades generales. Y dentro de lo visceral, ya veíamos qué podríamos encontrar en lo visceral. El reflejo lagrimal. Reflejo. Bueno, hablar de un reflejo, doctores, ¿qué involucra? Cuando ustedes estimulan con un martillo de reflejos la rótula, por ejemplo, es un estímulo de tipo sensitivo, pero se refleja como un estímulo motor. Entonces, un arco reflejo o un reflejo involucra ambos, sensitivo y motor. Ahorita no nos estamos metiendo en eso. Lo visceral, pues prácticamente lo que nos va a dar el dolor, ¿no? Y la distensión. Era lo de isquemia, ¿no? Y distensión. Exacto, dolor, isquemia, todo esto que va a ser captado por nuestros vísceras. Bueno, entonces, dolor, tacto, presión, temperatura. Estos cuatro, ¿dónde se encuentran? Los receptores para estos, dolor, tacto, presión y temperatura a nivel somático, ¿dónde se encuentran, doctores? En la piel. Dinámica cortical. Exactamente, a nivel cutáneo, ¿no? A nivel cutáneo.
prácticamente aquí. De hecho, en el fin de semana, a ver si les mando un artículo que si tuvieron la oportunidad de checar o oír, ustedes deben de estar al pendiente año con año de estos premios Nobel, doctores, porque el premio Nobel del año pasado, precisamente en medicina, fue la integridad, el descubrimiento y la integración de unos receptores específicos que ya veremos y los discutiremos la próxima sesión, pero sí se los encargo porque pues ya en teoría se sabía prácticamente todo acerca del tema, pero vean, el año pasado todavía fue un premio Nobel precisamente relacionado con receptores. Ok, bueno, entonces somático, ¿dudas o algún otro comentario, doctores? ¿Sí quedó claro? General, especial, la diferencia. Y luego dentro del general, el somático y el visceral. ¿O quedó duda, doctores? ¿Todo bien? Doctora Mariana, ¿iba a comentar algo? ¿No? No, dije que todo bien. Ok. Bueno, entonces, ahora sí nos vamos a ir a las porciones de nuestro sistema aferente. Este es un esquema del libro del doctor Sandoval, que ya lo conocen muy bien. Sí, porque supongo que han de consultar mayoritariamente ahí los temas. Le digo, yo no es que esté en contra del libro del doctor Sandoval, doctores, ni lo vayan a ver así, es que ustedes no se pueden quedar con un libro nada más de medicina para estudiar sistema nervioso o neurología, ¿no? Cuando lleguen al servicio de neurología, ay, es que todo lo vi de un libro, no, los van a encrucijar allá en el servicio. Tienen que tener fuentes bibliográficas y de hecho si ustedes llegan con los doctores, les dice, ¿sabe qué, doctor? Ayer leí un artículo que salió en Nature de tal año y todo, entonces eso da todavía más veracidad a lo que ustedes y intensidad a lo que ustedes están comentando. Y cuando ustedes hacen eso, van a ver y que inmediatamente van a captar la atención del doctor. Ese sí es un tip que se los hago desde ahorita. Un tip que van a captar la atención del doctor y los va a empezar a enseñar más, a decir, a ver, pasen aquí a visita, a quirófano. Entonces, es una forma que ustedes también pueden tener para un plus. Bueno, entonces decíamos los estímulos. Un ejemplo, doctores, de algún estímulo que me quieran dar para empezar a ver, no vamos a ver ahorita las vías como tal, nada más es poner los ejemplos. El frío. El frío, bueno, vamos a tener, me la puso difícil, vamos a tratar de dibujar aquí como un copo de nieve con mucha imaginación. No, este es el frío. ¿Qué tipo? Ya llevaron derma, ya llevaron tegu, ¿no? ¿Qué tipo, si se acuerdan de los receptores, eran los que captaban el frío? ¿Qué receptores? ¿No? ¿No han llevado? Sí, ya llevaron. Son los de Krauss. Exacto, Kraus, ¿no? Son receptores cutáneos que se llaman Kraus. Entonces, este receptor va a captar el frío. Luego, quedamos que el receptor va a ser ¿quién? La estructura capaz de recibir el estímulo, de transformarlo a una señal de tipo eléctrica. Ahora sí, ya que llega y se transforma el estímulo, ¿a dónde va a llegar, doctores? O de la nada llega al cerebro. Es integrar todo lo que ya hemos visto en las unidades pasadas. Una neurona aferente. Una neurona aferente, exacto. ¿Cuántas neuronas aferentes va a haber en nuestros sistemas aferente? Generalmente, doctores, van a haber 3 neuronas. 3 neuronas. Generalmente. ¿Y a dónde van a llegar? A la corteza sensitiva, ¿no? Que ya veíamos en las áreas de Brodmann. Bueno, entonces, el receptor va a llegar y va a tener una dendrita, aquí nuestra neurona, que va a estar haciendo
contacto o sinapsis con el receptor para este estímulo. ¿Qué es esto? ¿Por qué vemos esta estructura aquí, doctores? ¿Qué es esto? ¿No son las neuronas sensitivas primarias? Sí, pero en específico esto, ¿El soma? el soma. ¿Y en dónde se encontraba ese soma? Cuando vimos el nervio espinal, cuando vimos nervio espinal, ¿dónde se encontraba el soma de estas neuronas? En el ganglio espinal posterior. En el ganglio, exacto. Acuérdense que el término de conjunto de somas en el sistema nervioso es ganglio. Entonces, en el ganglio de la raíz, ¿qué? Dorsal. Dorsal. En el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, acuérdense que aquí están el soma de nuestras neuronas sensitivas. Entonces, como comentó su compañero, esta es nuestra neurona sensitiva primaria, ¿no? Es la primaria. O como también se la va a conocer, si está en la periferia, pues es la neurona periférica. Primaria o periférica. ¿A dónde tiene que llegar? Cuando vimos médula espinal. Si se acuerdan, ¿no? ¿O no se acuerdan? El asta posterior. Al asta posterior. ¿Se acuerdan? ¿Esta qué asta era? Anterior. Asta ventral, asta dorsal y asta lateral. Nada más para recordar, el asta ventral era de función motora, el asta dorsal de tipo sensitiva y el lateral vegetativa. ¿Sí? Entonces, acuérdense que llega a nuestra asta dorsal. Y se acuerdan también que en en la sustancia gris, tienen que darle otro repaso a eso, doctores, porque vamos a estar viendo varios núcleos de la sustancia gris que tienen que ver con la integración sensitiva. Entonces, llegan a nuestra asta dorsal. Y si ven que aquí, ¿qué sucede? ¿Qué significa esta estrellita que tiene aquí nuestro esquema? Ay. ¿Qué significa? Como una tipo conexión. Ajá, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se llama conexión entre neurona y neurona? ¿Una interneurona? No, es una sinapsis, ¿no? Una sinapsis. O sea, sí, hay interneuronas que ya veremos en el arco reflejo, precisamente que van a hacer la conexión entre una neurona aferente y una neurona eferente. Pero ahorita estamos viendo aquí, esto de aquí es una sinapsis. Y está entrando una segunda neurona. ¿Sí la ven? Esta segunda neurona. Ya no está a nivel periférico, ya está a nivel central. Entonces puede ser considerada como neurona sensitiva, secundaria, como la que veíamos en la primera, la primaria, esta es la secundaria. O también la pueden encontrar como central, ¿no? Porque ya estamos a nivel central. O incluso integradora. Acá en médula espinal, acuérdense que es un centro integrador. ¿Sí? Es un centro integrador la médula espinal. ¿Y qué es lo que hizo, doctores? Vean, llegó de un lado, supongamos que este es el derecho. ¿Qué pasó? Sí, ven, llegó el estímulo del lado derecho y se decusó. ¿Sí lo ven? Se decusó hacia el otro lado. Eso lo vamos a ir viendo en las vías, en determinadas vías, pero muchas de ellas se decusan aquí. ¿Se acuerdan que la vía corticoespinal de la que veníamos hablando se decusa a nivel de médula oblonga? Las aferentes generalmente se van a decusar en médula espinal. De ahí viene también la parte de la complejidad. Pero bueno, ahorita no nos vayamos allá. Estamos aquí. Se decusa, se puede decusar. ¿Y hacia dónde asciende esta neurona, doctores? Esta neurona secundaria.
¿Cómo quedamos que se llama este pulpo del sistema nervioso central? El pulpo, porque decíamos que tiene aquí, llegan todos los estímulos sensitivos, aferentes, eferentes, excepción, el olfato. El tálamo. Tálamo. El tálamo. Que llega al tálamo. Entonces, justo, vean que desde médula espinal que hace sinapsis, va a ascender a través de toda médula espinal, va a atravesar esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? A ver si la vemos desde aquí. Esto que damos es médula espinal. Esto de aquí, ¿qué es? Toda esta sección. Tallo cerebral. Sí, pero en específico, continuidad de médula espinal. Doctores, Médula oblonga. exacto, médula oblonga, luego La protuberancia. puente o protuberancia y mesencéfalo. ¿Sí ven todo el trayecto que tuvo que cursar esta neurona? No sé si ya habíamos puesto el ejemplo del estadio de béisbol y la bola de béisbol en comparación de lo que es un axón y un soma de una neurona. ¿Sí lo pusimos o no lo pusimos, doctores? Creo que no. Bueno, supongamos que aquí tienen un estadio de fútbol, pero además tienen todo las bancas. Supongamos que el soma de la neurona es igual al tamaño de la bola de béisbol. Sus dendritas, su axón, generalmente puede ser a lo largo como si estuviéramos recorriendo todo el estadio. ¿Ven las dimensiones que pueden tener? Esto es nada más para que vean un ejemplo, ¿no? El soma, lo pequeño que puede ser, pero sus prolongaciones, sus axones, para nosotros podrían ser kilométricas, ¿no? Porque realmente es lo que en proporción. Entonces, este trayecto que viene desde la médula espinal hasta lo que es el tálamo son longitudes muy grandes para un axón. Desde ahí va, doctores, desde ahí va el soma de la sinapsis desde médula espinal hasta lo que es el tálamo. Ahora, ¿recordarán qué núcleos del tálamo? No creo, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar nada más aquí dos por poner. El ventral posteromedial y el ventral posterolateral. Aquí sí necesito que ustedes formulen una mnemotecnia. Yo no he podido encontrar alguna, pero si ustedes la encuentran, me la dicen la próxima clase. La porción medial va a encargarse de la sensibilidad de la cabeza. Mientras que la porción lateral, toda la sensibilidad del tronco y extremidades. Entonces busquen una mnemotecnia, si sí, nos ayudaría también a nosotros para que así sea más fácil que ustedes se lo aprendan. Pero el ventral posteromedial, cabeza, y ventral posterolateral, tronco y extremidades. Ahorita estamos hablando de puro sensitivo. ¿Sí? Sensitivo. Ahí es donde se va a integrar la información a nivel del tálamo. Y luego, doctores, vean que hay una tercera neurona. ¿De dónde a dónde va? Pues va de lo que es el tálamo a la corteza sensitiva. Que me acuerdan qué áreas de Broman son la corteza sensitiva y dónde se encontraba. 3, 1 y 2. Ajá. Y están en el giro no, en el precentral, creo. ¿Precentral o poscentral? Poscentral, sí es poscentral. Giro postcentral. ¿En qué lóbulo está entonces? Parietal. Parietal. Doctores, también esto va muy de la mano
que chequen, además de la tarea que esta le estoy dando, que formulen una mnemotecnia, que chequen el homúnculo de Penfield, que ya lo habíamos comentado cuando vimos sistema arterial anterior, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Aquí también va a ser importante para que vayan reconociendo las partes y las estructuras, pero el homúnculo de Penfield, que va tanto para sensibilidad como para motor. A ver, déjenme. Doctor Miranda, a ver, coméntenos otra vez todo lo que es el sistema aferente desde su captación del estímulo. Bueno, iba a ser primero en lo que es primero iba a llegar a una neurona, que iba a ser la neurona Antes de aferente. antes de la neurona, doctor. Ah, iba a ser un receptor específico. Ajá, exacto, un receptor. Y luego, Ya iba a ser la neurona periférica ajá, o también neurona sensitiva primaria. sí. Después esta iba a ser sinapsis con Antes, perdón, una... doctor, ¿en dónde va a estar su soma ¿Su soma dónde va a estar? de esta neurona? En el ganglio El de ganglio de la raíz dorsal. ajá, ganglio de la raíz dorsal. Luego, doctor Miranda, Iba a ser sinapsis con una neurona sensitiva secundaria o central. ¿en dónde? En la asta dorsal de la médula. Sí, Y de ahí va, bueno, los axones de estas neuronas iban a ser muy largos, ¿no? sí. Entonces iban a ir hasta el tálamo. ¿En qué núcleos, doctor? ¿Quedamos ahorita? A ver, era el ventral posteromedial y el ventral posterolateral. Ajá. Y el ventral posteromedial iba a dar sensibilidad a lo que es la cabeza y el ventral posterolateral iba a dar sensibilidad al tronco y a las extremidades. Ok. Ujú. Eh, de ahí pues ya se iban, la otra neurona, no sé su nombre, se me fue. La terciaria. Creo que no la dijimos, ¿verdad? Terciaria. Es la Terciaria, neurona terciaria. O de dónde a dónde, mira, de dónde a dónde va, doctor. del tálamo a la corteza sensitiva. Entonces también se le puede denominar tálamo cortical, ¿sí? Neurona tálamo cortical o terciaria. ¿Y a qué áreas de Brodmann va, doctor? A la 3, 2 y 1. 3, 1 y 2. 3, 1 y 2. Bueno, y quedamos que hay otra vía sensitiva secundaria, ¿no? Otra corteza sensitiva secundaria. ¿En qué área de Brodmann estaba, doctores? 5 y 7. Exacto. Entonces aquí todavía puede haber otra conexión, pero esta ya no es parte necesaria de que ustedes, bueno, que sí lo recuerden porque pues es la parte asociativa, pero esta neurona ya no es considerada como una cuarta neurona, sino como esta tercera neurona. Entonces de la corteza primaria sensitiva pasa a la secundaria 5 y 7. Por eso ven aquí otra conexión, si lo ven, conexión entre 3, 1 y 2 y 5 y 7. Y ustedes dirán, doctor, pero hay otra vía aquí, adyacente. Sí, hay otras vías, doctores, que, sensitivas, que van a llegar directamente, bueno, van a hacer un relevo aquí, ya en lo que es el tallo, y vean que va a llegar a otra estructura que está aquí conectando con el puente. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿El cerebelo? Exacto, cerebelo. Entonces, no necesariamente tiene que llegar a la corteza, sino hay otras vías, en específicas la de las propioceptivas, la propiocepción, que van a llegar a el cerebelo. No van a llegar a integrarse en corteza cerebral ni en tálamo. Nada más van a llegar hasta cerebelo. Entonces, eso sí lo tienen que tener bien en claro.
¿Dudas, doctores? ¿Algo más que hayan leído ahorita aquí en generalidades? ¿Sí quedó claro? ¿O algo más que no les haya quedado tan claro aquí? ¿Dónde suele ser el sitio donde se afecta principalmente las vías? ¿Dónde creen que se pueden llegar a afectar las vías sensitivas? Bueno, cuando se decusa en la médula espinal, ¿no? Entonces, un sitio, sí, justo donde se puede lesionar es aquí, en médula espinal. Un traumatismo, en carretera, automovilístico, una lesión medular, puede afectar y seguramente si se lesiona la médula, va a afectar la sensibilidad. Si nada más se lesiona una porción de la médula, hagan de cuenta, una hemisección medular, pues nada más se va a afectar cierta sensibilidad. Pero si se afecta toda la médula, pues se va a afectar toda la sensibilidad. Además de lo que estamos hablando de motores, pero ahorita no nos vamos a meter con esos tipos de aspectos. Decíamos que a nivel subcortical, ¿qué otra estructura era de las relacionadas que se afectaban en un EBC? En un EBC de tipo isquémico o hemorrágico, área de la sustancia blanca, donde se lesionan. Doctora Granados, como que la vi ahí pronunciar la respuesta. La cápsula interna. Exacto, la cápsula interna. Entonces, esta es otra área donde se puede afectar la vía sensitiva. Cápsula interna. ¿Ven cómo está ahí de tálamo a corteza la vía, la señal? Y otra, obviamente, aquí en la corteza sensitiva. Entonces, son sitios específicos donde se pueden estar lesionando. No quiere decir que si existe un tumor en médula oblonga, en puente, en mesencéfalo, no se puedan afectar, pero preferentemente son estos los sitios: cápsula interna, corteza y médula espinal. Ahora, decíamos, hay diferentes, las propiedades sensitivas. Decían tacto, presión. Por ejemplo, el término médico para presión, ¿cuál es? Para la captación de la presión. Que digan ustedes, está captando bien la presión. Varestesia, ¿no? Varestesia. El término varestesia, vares es presión. Hay varestesia, perdón, aquí mi dislexia. Varestesia. Entonces, cuando se percibe o se afecta la presión, ¿cuál va a ser el término? Batiestesia. Batiestesia. ¿De acuerdo o no? A ver, doctores, entonces para la próxima clase van a checar los términos médicos que se utilizan para la percepción de la presión, la vibración, el reconocimiento de objetos, el reconocimiento de las partes del cuerpo, la posición de las partes del cuerpo, determinados sitios en el cuerpo, la captación del dolor, de la temperatura. ¿Cuáles son los términos médicos que se supone que están integrando también en práctica clínica? ¿Y cuál va a ser su disfunción? O sea, término médico, fisiológico, y cuál va a ser su disfunción. Para que entonces la próxima clase, pues ya podamos hablar el mismo términos. Pues yo creo que por cuestiones de tiempo lo dejaríamos hasta aquí, porque falta entonces que, déjenme dejar de proyectar. La próxima clase, doctores, chequen esos términos. Van a tener que checar también parte de lo que son los receptores cutáneos, los exterorreceptores, interorreceptores
y las diferentes vías aferentes. ¿Cuáles son las vías aferentes que van a checar, doctores? ¿Alguien ya estuvo leyendo al respecto o no? ¿Doctores? ¿No? Bueno, las vías que van a checar son la espino-bulbo, tálamo cortical, espino-bulbo, tálamo cortical. También lo pueden encontrar como de la vía de cordones posteriores. Otra va a ser la espino-tálamo lateral. La espino-tálamo lateral. La espino-tálamo ventral. Las espinocerebelosas, tanto dorsal como ventral. Y la trigeminal, doctores. Vía trigeminal. Es un tema, a mí en la verdad me gusta mucho porque van a ver que en clínica ustedes se van a encontrar mucho su disfunción, alteraciones a nivel de médula espinal, traumatismos. Generalmente los traumatismos que van a ver en algunas clínicas que roten, tienen que saber ustedes estas vías para decir, entonces yo lo que estoy esperando encontrar es una afección de tal lado. No van a ver que todas las vías se comportan igual. Presten atención en dónde se decusan esas vías, doctores. ¿Dónde se decusan las vías? Y ustedes hagan ejercicios para que con la próxima clase que ya los integremos, digan, si está lesionada la médula espinal de tal segmento para abajo, no voy a captar tal estímulo, pero sí voy a captar tales estímulos de un lado, pero no del otro. O sea, si nada más está lesionado la mitad de la médula. Si está lesionada la totalidad de la médula, pues ahí no hay pierde, ¿no? Van a perder la sensibilidad de los dos lados. Pero lo importante aquí es que ustedes puedan identificar si se lesiona un lado de la médula espinal. Ahora, también vamos a poner un ejercicio ahí. Son como focos de Navidad. Hagan de cuenta que es un circuito que se va prendiendo a lo largo de la médula espinal, de médula oblonga, de puente, de mesencéfalo y de corteza. Si hay un circuito, ¿no? Si hay un foco que se ve alterado, ¿qué sucede con los demás? Obviamente no se van a prender, pero ustedes entonces traten de identificar las lesiones a lo largo de toda la vía, qué es lo que les va a poder ocasionar. Entonces, el próximo martes vamos a estar viendo estas vías ya más específicos y tienen también su examen, ¿no? Quedamos para el martes 3. Tienen su examen y nos veríamos entonces yo creo que como 4:40. ¿Algún comentario, doctores? ¿No? Doctor, ¿me puedo quedar ahorita al final de la clase? Sí, claro. Muy bien, doctores. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo martes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, doctores. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.